¿Cómo podríamos salir de la zona de confort de forma fácil? Tenemos dos cerebros, el cerebro primitivo y el neocórtex. El cerebro primitivo lo que quiere es que tú le des de comer. Entonces lo que hay que hacer es vencer ese pulso. Cuando haya situaciones en las cuales uno no quiera emprender, por la razón que sea, tener en cuenta que existe ese cerebro que te va a frenar, pero tener en cuenta también lo que uno quiere. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cómo podríamos salir de la zona de confort de forma fácil? A ver, tenemos dos cerebros, el cerebro primitivo, cerebro límbico, y el neocórtex, que es el cerebro moderno. El cerebro primitivo lo que quiere es que tú le des de comer y que le des sus dosis de dopamina, de serotonina, de neurotransmisores para sobrevivir, es decir, comida, placer, etc. Ese es el que te va a frenar a la hora de salir de esa zona de la que me hablas, ¿no? Pero luego tenemos el neocórtex, que es el que te impulsa a evolucionar, a conseguir cosas, y entonces ahí es esa lucha que tenemos muchas veces y de la que surge la procrastinación. Es decir, por un lado tenemos el cerebro práctico, pragmático, que te dice, oye, mira, dame de comer, dame lo que necesito, y por otro lado tenemos el que quiere emprender. Y entonces hay esa lucha ahí. Entonces lo que hay que hacer es vencer ese pulso. Es decir, cuando haya situaciones en las cuales uno no quiera emprender por la razón que sea, o miedos o lo que sea, tener en cuenta ese impulso, ¿no? El tener en cuenta que existe ese cerebro que te va a frenar, ese cerebro primitivo, el sistema límbico, pero tener en cuenta también lo que uno quiere, dónde estás, dónde quieres llegar, y en base a eso tirar hacia adelante. Es decir, yo creo que la clave está en salir de la victimización. Las personas muchas veces se quedan en esa llamada o famosa zona de confort porque están cómodos. Es decir, si tú le echas la culpa al mundo, al gobierno, al vecino, al de al lado, entonces tú no tienes que hacer nada. Entonces salir de la victimización, ser responsable de tu mundo, de tu vida y de tus circunstancias y decir, mira, hasta aquí me ha ido mal, pero a partir de ahora me va a ir bien. Esto, mira, Mario, esto es como si fuera un partido de fútbol, ¿vale? Imagínate. Entonces, un partido de fútbol, voy a ponerte esta metáfora, dura 90 minutos. Pues imagínate que cada minuto es un año de tu vida, ¿vale? Entonces, ahora mismo tú dices, ostras, minuto 45, tengo 45 años, ¿vale? Me voy al descanso. Lo que tienes que hacer ahí, y esto pasa mucho, es, a ver, ¿cómo voy? ¿Voy ganando? ¿Voy perdiendo? ¿Cómo está yendo el partido? Entonces, a partir de ahí, esa es la famosa crisis personal, que te puede venir a los 45, a los 30 o a los 60. ¿Vale? Es un símil que te estoy poniendo para entender desde un punto de vista futbolístico, si quieres. Entonces, en el minuto 45 te vas al descanso, te sientas y dices, a ver, aquí no puedo despedir al entrenador, no puedo despedir a los jugadores, porque yo soy todo, yo soy el entrenador, yo soy los jugadores y yo soy quien toma las decisiones en mi vida. Entonces, me puedo quedar victimizándome, echándole la culpa al mundo, o puedo tomar las riendas de mi vida y decir, no, ahora es mi momento. Y ahí vienen muchas crisis existenciales donde las personas recurren pues por ejemplo, al psicólogo y le dicen, oye, mira, es que estoy triste, estoy desganado, estoy sin fuerza, y entonces ahí le dices, vamos a ver, es que estás pasando por un momento en el que tienes dos opciones, dos caminos, o te apagas o te enciendes completamente, o te iluminas, o tiras para adelante. Entonces es muy importante en ese punto de inflexión, cuando uno se va al descanso, en ese partido metafórico del que he hablado, que uno haga un acto de inflexión, haga un acto de introspección y que ahí te mires en un espejo, a ti. A ver, ¿qué puedo hacer? Voy a mirar a mí, no a los demás, no voy a echar balones fuera, sino que me voy a mirar a mí y voy a ver qué es lo que puedo yo cambiar. Y ahí hay que hacer un acto de valentía y sobre todo de responsabilidad. Porque, insisto, cuando tú le echas la culpa de lo que te está sucediendo al resto del mundo, entonces poca libertad tienes. La libertad auténtica viene de tomar decisiones y hacer cosas. Bien, pero cada vez te lo pone más difícil. El mismo, vamos a llamarle sistema, o si quieres llamarle gobierno, con tantas ayudas y ayudas y ayudas. O sea, es decir, si por lo que sea pierdes el trabajo fijo o no fijo, tu nómina, tu paguita mensual la vas perdiendo, enseguida, antes de levantar la mano, antes de hacer ruido, enseguida puedes tomar cualquier camino para seguir quedándote en tu zona de confort, en casita, con una ayuda según tus necesidades. Bueno, el paro es algo normal, pero cuando acaba el paro, existen otras ayudas que te
te siguen manteniendo. Y, por ejemplo, para conseguir una ayuda tienes que estar del día 1 al 31. Si por lo que sea te das de alta a la Seguridad Social el día 5, piensas, ¿cuándo voy a cobrar este sueldo? Porque una vez que me he dado de alta, tampoco voy a cobrar esta ayuda. Y es una carrera Claro. que te mantiene en la zona de confort. Entonces, ¿qué podríamos aconsejar sobre esto? Para que la gente pues deje el paro, deje la ayuda, deje el miedo. Y también el tema del autoestima se llama, ¿no? Y las opiniones de los demás. O sea, ¿cómo podríamos dar unos consejos a esas personas? Podría decirte 35, 50 años, pero cada vez más jóvenes, que cogen los caminos rápidos. Bueno, yo te me ayudas si pagas y yo te voy a entrar. Lo que sí te voy a hablar es como psicóloga el tema de la autoestima, ¿no? ¿Vale? Sí. Con la autoestima, la autoestima tiene muchísimo que ver con los primeros años de vida. Es decir, por lo que se escucha durante los años en la infancia, ¿no? Es el autoconcepto. Y el autoconcepto va ligado a la autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú de niño, porque no tienes un sistema de creencias todavía desarrollado, estás escuchando pues que no vales, que no eres suficiente, que no eres capaz, que eres torpe, que eres no sé qué, pues entonces tú, como insisto, no tienes un sistema todavía de creencias adecuado para cuestionarte lo que el adulto te está diciendo, tú te lo tragas con patatas, entonces luego eso se te queda como un autoconcepto. Si tu autoconcepto es pobre, tu autoestima es pobre, te quieres poco. Entonces ahí lo que hay que hacer es, yo intento recrearme poquito en el pasado de las personas, porque creo que eso induce o hace que sea más posible la victimización. Por lo tanto, lo que hago es intentar que la persona reescriba su pasado. Eso no significa que te cuentes una milonga o una película, significa que vayas a tu pasado, te hagas responsable del niño que fuiste. Hay un trabajo precioso que es el sanar el niño interior. Ahí yo pues recomiendo son 2 audios míos grabados con mi propia voz. Uno es el de reeducación, regresión primero y luego reeducación, se llama así en psicología. Y ahí lo que hacemos es acompañar a ese niño y decirle lo que no se le dijo y darle el apoyo que no tuvo. Se produce una catarsis muy bonita y entonces de repente ese trabajo yo lo hice conmigo en su día y yo sentí un clic en mi interior. Y ahí la autoestima se va recomponiendo. Luego, es hablar con ese niño, acompañar a ese niño, decirle lo que no se le dijo, darle ese apoyo y volver a contarte el pasado, el reescribir el pasado. No significa que te mientas, ¿eh? Significa que te lo cuentas diferente, que te lo cuentas distinto. Y a base de contarte tu pasado distinto, eso se va transmutando dentro de ti, porque el pasado es una construcción mental, igual que el futuro. Por tanto, lo único que tenemos es este momento que estamos aquí ahora mismo, tú y yo. No existe nada más. Cuando uno se va contando un pasado diferente, ¿vale? No desde el punto de vista de la víctima, sino desde el punto de vista del adulto responsable que va hacia atrás y se queda con ese niño que fuiste, que sigue viviendo dentro de ti, en las profundidades de tu psique. Entonces eso vas transmutando, vas modificando tu manera de estar. Entonces se va alterando esa autoestima, se va transformando la autoestima. Entonces la autoestima es absolutamente imprescindible. Mira, Mario, somos el romance de nuestra propia vida. Tú eres el romance de tu vida, yo soy el romance de mi vida. Si hay un denominador común en la biografía de un ser humano es el mismo. Sí. Esto es siempre, es así. Cuando hay una persona que se quiere poco, hay que enseñarle a verse en el espejo. Hay un trabajo muy bonito también en el BMR que es el trabajo de la autoestima. Es un ejercicio muy bonito, el típico el ejercicio del espejo. Es una de las cosas que yo recomiendo también, ¿no? El mirarte a los ojos en un espejo. Y la primera vez que lo haces se produce una sensación muy extraña. Como que quieres esquivar la mirada, ¿no? Es sostenerte a ti mismo la mirada, decirte cosas bonitas a ti mismo. No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados muchas veces a ver lo bonito y a decirle cosas bonitas a otras personas, pero no a nosotros mismos. Porque se nos ha educado como que el decirte algo bonito a ti mismo es un acto de vanidad o de desmesura del ego. Y no. Es decir, tenemos que apoyarnos a nosotros mismos, igual que hacemos con los demás, ¿no?
Entonces, la autoestima, depende de la generación, puede ser o muy pobre o muy inflada, ojo, ¿eh?